El exministro de Economía, Mauricio Pozo, advirtió que en la posible ley económica del gobierno se contempla un posible uso de las reservas del Banco Central para cubrir necesidades del gasto público. En la campaña electoral, ustedes recuerdan, y por ser un problema espinoso, esa posibilidad quedó flotando a la espera del resultado electoral. Hoy, ante el triste panorama de las cifras fiscales y presupuestarias, cifras heredadas por el actual gobierno, y la aparente carencia de dinero para todo, el uso de las reservas vuelve a la mesa de discusión. Mientras en la Asamblea, que tramita el proyecto económico urgente, tampoco son claros si va, si no va, qué mismo se puede hacer. Bienvenido al señor economista Po Chung Lee, docente universitario, investigador, analista. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Sucesos. Si se usa las reservas del Banco Central, ¿en qué medida se afectaría la dolarización? Economista, bienvenido. ¿Qué tal, Félix? Siempre un gusto acompañarle. Mucho gusto, muy amable. Respondiendo a su pregunta, hay que entender que las reservas internacionales, imagínense que es una caja donde básicamente se saldan cuentas internacionales. Entonces es casi un mito esto de tener que acudir a las reservas. Lo que sí sucede es que a nivel técnico, ya sea el FMI o cualquier básicamente institución financiera internacional, le recomienda que por lo menos mantenga 3 meses para cumplir con sus obligaciones. Básicamente, si tiene que importar, entregar dólares, tenga sus 3 meses. Nosotros estamos hablando de que eso es 2.300 a 2.700 mil millones. Las reservas lo que le están pidiendo es que mínimo tenga cerca de 9.000. Entonces, en el límite, si regresamos a los días de Rafael Correa, más o menos estaban en ese límite, ¿no? Siempre mantenían la reserva de esos 3.000 millones. Cuando ya se utilizó este tema, ¿no? Así es. Entonces, eso no tiene nada que ver con la dolarización. O sea, realmente... No tiene nada que ver con la dolarización. Sí, porque la dolarización es más un tema de político, diríamos, que lo mantenemos para utilizar. Igual que si quiere hacerlo, es político también. Mañana decidimos hacer nuevo cóndor y lo existe, ¿no? Entonces, pero para mantener el actual estado de dolarización denominado así, se necesita recursos, se supone, y las reservas que en ese sentido tiene el Banco Central permiten mantener ese esquema. Al afectar esas reservas, como que se estaría poniendo en riesgo la dolarización, es lo que preocupa, es lo que se ha comentado, es lo que está en polémica. La polémica es esto de regresar, porque fiscalmente sabemos que tenemos este déficit de posiblemente 5.000 millones o más, depende de qué sucede el próximo año. Estamos esperando que llegue el niño, ojalá nunca llegue, esta es una. Estamos viendo, por ejemplo, este problema del Yasuní, cómo nos va a afectar la consulta, que faltan estos ingresos, y esperando también qué suceda con esta reforma tributaria. Hay que entender que una reforma tributaria, si es que lo sucede, muchos países tratan de no tocar la reforma tributaria o los tributos que tienen, porque una buena reforma tributaria al menos debe tener 3 componentes o 3 principios. Una es que si hago la reforma tributaria, ¿voy a recibir más plata o no? Y la pregunta siempre es, ¿para qué quiero usar esa plata? Claro. Entonces, por eso es que se hace la reforma tributaria. Aquí no nos están diciendo para qué quieren, más bien, no cobrar tantos impuestos, y más bien están apostándole al segundo principio de una reforma tributaria, que es que no afecte el crecimiento económico. Y la tercera tiene que ver con si es que es progresivo o no es progresivo esta reforma tributaria. Condiciones que ponen los organismos financieros. Así es. Para ellos la primera es más importante, porque si usted quiere plata, necesito que tenga un plan para pagarme. Y ahí la pregunta siempre es, ¿y de dónde vienen esos ingresos? Un plan para pagar. Así es, siempre es el plan para pagar. ¿Y tenemos ese plan para pagar? Por el momento no. ¿Sí? Entonces por ahí viene el problema. El problema fue una novatada cuando se fueron al FMI. ¿Novatada? Sí. Cuando fueron al FMI, decir que si no me prestan dinero para 2 años no vamos a pagar. Después no tengo para pagarles. Y imagínese desde ¿Por qué una novatada? Porque lo que normalmente se hace con experiencia es más bien llevar un plan y decirle, sí, puede suceder esto, pero si me presta,
voy a tener estos ingresos para poder pagarle. Y es allí donde surge el otro problema del aumento del riesgo país. Así es, porque a los que le prestan plata no les gusta oír que no me va a pagar. Claro. Entonces, a nadie le gusta eso. Más dinero. bien dígame cuál es su plan para pagarme y yo veo para ver cómo si hago. le presto. Sí, y ver si le presto. Al menos este corto plazo que necesita usted, que dice que se va a reelegir. Pero desde entonces hasta este momento, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo estamos en materia de recursos? Porque inclusive comparamos el mensaje del presidente argentino, no hay plata, el presidente ecuatoriano tampoco hay plata, no es que seamos la misma cosa, pero no tenemos plata. ¿Cómo estamos desde entonces hasta este momento, vísperas prácticamente de empezar un nuevo año? Es que es diferente esos contextos, ¿no? En el caso de Milei, él entra y es decir, voy a sincerar todos los costos, los gastos, las figuras. En cambio, nuestro presidente es transicional, que quiere reelegirse en 18 meses o menos. Ahí viene el factor político. Y ahí viene el factor político, porque decir que no hay plata y va a haber paquetazo no le conviene a quien quiera reelegirse. Porque nadie lo va a votar. Claro, en cambio él tiene 4 o 5 años, Milei tiene 4 o 5 años para mostrar que esta es la solución. Y en 4 o 5 años, tal vez en el segundo año, ya se estabilice la economía y se van a sincerar esos... Yo me refería más bien, doctor, al hecho de no tener plata, no tener dinero, no tener recursos, y ahí volvemos al uso eventual de la reserva. Así es, o sea, como no hay plata, porque ya sabemos que legalmente hay que pagar los 13º antes de Navidad, entonces hay que sacar la plata de donde sea. Y parte de eso es recurrir a esa reserva internacional. Pero hay que entender que esa reserva no es que hay cómo meter mano y sacarla, no funciona de esa manera. De alguna manera todo está comprometido para esos... transacciones internacionales, importaciones, y tiene que pagarle a Visa de Estados Unidos. Porque la utilización eventual de eso tiene que ser autorizada en este caso por la Asamblea. No, tampoco es. No, tampoco es necesario por la Asamblea. Realmente es un problema operativo del Banco Central. Lo que sí puede suceder es que el Banco Central crea liquidez, poniendo como quien dice de palanqueo a esa reserva y decir, bueno, aquí usted tiene este bono, puede utilizarlo, y de alguna manera dicen que parte de, como que dice, la garantía es esas reservas. Entonces tal vez puede ser eso. Estamos pensando en esto de no pagarle o más bien transferir a varios años la deuda que tiene el Estado con el Banco Central también. Así es, porque lo controversial es que todo el mundo hablaba de esto de que en 30 años vamos a pagarle. Sí, pues. Pero si usted lo piensa, ya sea Ecuador o cualquier país, Estados Unidos, el gobierno nunca paga sus deudas, porque al momento de, supóngase que es un bono de 30 años, ¿sí? De aquí a 30 años yo le pago el interés. Llega a los 30 años, se supone que si usted me prestó 1 millón, tengo que devolver el 1 millón. Pero eso no sucede porque le dice, le voy a dar otro bono. Entonces nunca van a pagar la deuda. La idea al final siempre es la confianza que tenga usted en su gobierno. O sea, ¿por qué no existe en Ecuador que el ciudadano común corriente pueda comprar un bono del Estado, por ejemplo? Lo cierto es que estamos en trámite de estas reformas. Hay la preocupación por el tema del uso de la reserva del Banco Central y todo lo que ya nos ha explicado, doctor. Conclusión, ¿en qué momento de la crisis económico-financiera presupuestaria estamos? Estamos terrible, porque sí es verdad, no hay plata, estamos diciendo que estamos raspando olla o ya no hay la olla para raspar, pero hay ciertas políticas o ciertas normas que el Ejecutivo puede hacer sin tener que acudir por ejemplo, puede subir ciertas partidas arancelarias, ¿sí? Entonces eso le da, cuando importan, especialmente productos suntuarios, no se quiere chocolate M&M, le va a costar más. Partidas arancelarias. Sí, eso puede hacer subir, ¿sí? Algunas partidas arancelarias que se pueden identificar. La otra es ir a cobrar la deuda en firme. Esa es, porque estas remisiones tributarias, estos perdones, más bien lo que causan es no tener que pagar y esperemos la próxima amnistía. Entonces, y solo es a corto plazo, ¿no? Solo se cobra una vez, entonces no tiene esa sostenibilidad financiera tampoco. De acuerdo con un poco lo de estas retenciones, porque usted piensa, ¿de dónde viene todos los meses para pagar los sueldos? Y realmente es del IVA que se cobra, eso se paga todos los meses. En parte era el ISD, ¿sí o no? Si es que el ISD lo que puede hacer es al menos mantenerlo por el momento y no reducirlo. Esa es también una cosa que no necesita la Asamblea.
Y la otra es esa, ¿no? Cobrar las deudas en firme que existen, que estamos hablando de 2.000, 3.000 millones, ¿no? que ya lo deben y tienen que pagar. Estamos en un problema por lo visto muy serio, pero no es tan grave como parece. ¿Esa sería la conclusión? Sí es grave, si es que no hay suficientes fondos. O sea, lo que está apostando el presidente Noboa. Pero son fondos que lo crecimiento. necesitamos de aquí para prácticamente mañana. Así es, entonces y estamos esperando que entre el IVA, ¿no? Entre lo que se cobra el IVA en noviembre y en parte en diciembre cuando se paga para pagar en enero. Acuérdese también que en el sector financiero público, diciembre, enero es difícil porque se supone que hasta diciembre hay que tener esos 5.000 millones. En parte es para pagar los sueldos extras y la otra es para esa amortiguación. Ya tendríamos que tener ese dinero. Deberíamos tener ese dinero. Por eso es que siempre nos preguntamos. ¿Y si no lo tenemos? Si no lo tenemos, hay que pedir prestado, pero también hay el sector financiero del sector público. Por ejemplo, el BIES puede prestarle, el CFN, pero esos son a muy, muy corto plazo, ¿no? Entendiendo de que yo cobro el IVA y ya les pago a ustedes. Entonces, hay que pensar en ese flujo de caja que tiene el sector financiero público. ¿Y los prestamistas internacionales qué harán frente a esta situación? Eso se demora, porque no es una cuestión de, a menos que usted entre en emergencia. O sea, si estábamos ya en el fenómeno del Niño, podía desembolsarle rápidamente esos fondos, pero esos siempre están atados a ese proyecto. Usted va a hacer 1.000 millones para rescatar gente, comida, maquinaria, vituallas, etcétera. Entonces se le da para esas emergencias. Dado que hay una emergencia como el fenómeno del Niño. Pero al no haber eso y simplemente necesitar dinero, conclusión, insisto, doctor, ¿qué hacer? Porque estamos ya, necesitamos para mañana. Estamos para mañana. Lo más rápido, digo, es pedir prestado al mismo sector público financiero. Pero es ir a escarbar quién tiene fondos. Generalmente CFN, BIES, BEDE, todo lo que son los bancos públicos tienen ciertos fondos que tal vez no han prestado todo el año y pueden prestarle al Estado, ¿no? Con una tasa de interés. ¿Dinero ese para cubrir este año? Es decir, para cubrir los próximos, qué sé yo, piense 25, lo que es para 30 días. Piense que ¿Y a partir de enero, doctor? Sí, es para cubrir estos meses, mientras entre el dinero del IVA. ¿Por qué que se quiere hacer esas retenciones, por ejemplo, en esta reforma? Es justamente porque en vez de esperar en marzo, abril a cobrar como quien dice, imagínense las utilidades del Estado, ¿sí, no? Pero bueno, sería, entonces cobrar cada mes un poco, y a veces ayuda a la planificación tributaria de la empresa, porque en vez de tener un gran dinero, tendrían un poco, ¿no?, de pagar. ¿Su conclusión en 2 palabras, doctor? Otra vez, no hay plata y hay que buscar dónde conseguirla. Doctor, muy amable. El doctor Pachun Lee, analista económico, maestro universitario, docente, economista de larga experiencia, analizando este problema tan complejo. Si es que los otros no son suficientes, también tenemos el económico, y que es para ayer, es decir, para hoy, para mañana. Veamos qué ocurre. Llegamos así al final de esta entrega de información y de opinión. Nos vamos tan preocupados como llegamos. El Ecuador convertido en un narcoestado, y esto expuesto, develado, denunciado, revelado, póngale usted el término que quiera, por este valiente operativo de la ministra fiscal, denominado Metástasis. Quiten ustedes o quitemos a la señora ministra fiscal, ¿y quién se ha preocupado de todo esto? Perdón, hubo quien lo hizo, y ya sabemos en lo que terminó, en la tumba. Fiscal casi convertida en un Quijote, pretende que este país no siga cayendo hacia ese abismo donde nadie sabe qué puede pasar. Infelizmente, todo esto fue despreciado, todo esto fue escondido durante tanto tiempo y durante tantos años. Y esos mismos actores son los protagonistas de este drama por una sola razón: quieren volver al poder en 1 año y medio.
Amigos, muchísimas gracias por su siempre diferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.